Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Bueno, Alejandro, muy bienvenido. Alejandro Lopinier, nuestro columnista en temas económicos. Y bueno, tuvimos bastantes novedades en principio porque el gobierno se hizo cargo a partir de la apertura de sesiones y de una importante alocución del presidente de la Nación de denunciar en la justicia penal lo que ya habíamos venido hablando desde hace mucho tiempo, que era el endeudamiento fraudulento por parte del gobierno de Macri, de la deuda contraída que vino en realidad a ayudar y oxigenar y dar aire para la campaña electoral, que igualmente no alcanzó, pero además con la connivencia dolosa del Fondo Monetario Internacional, de esto que habíamos hablado en su momento, de la denuncia que había hecho Claudio Lozano al respecto. Ahora pareciera que el gobierno nacional y el ejecutivo toma cartas en el asunto y lo impulsa. Contanos un poquito, Alejandro. Gracias por estar. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, hay que ser claro, porque tus oyentes desde hace más de 3 años, semana a semana, han vivido esta novela, lamentable novela, porque la consecuencia de estas movidas fue el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, el aumento de la desocupación, la caída en el consumo, y que todo esto fue la contrapartida de este gigantesco endeudamiento, y no solo del endeudamiento, sino de las políticas económicas que fueron de la mano con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Digo esto porque, como bien vos dijiste, el gobierno tomó el guante. El día 1 de marzo, el presidente de la Nación nos informa de la delegación en la Oficina Anticorrupción y en la CIGEN de un informe que en realidad se tradujo, y esto se conoció el viernes a última hora, en una denuncia de la Oficina Anticorrupción, usando como insumo de esa denuncia un estudio del Banco Central sobre fuga, de endeudamiento y fuga en el periodo 2015-2019, y por otro lado otro informe de la CIGEN respecto a las, a las violaciones administrativas que había tenido este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, lo sorprendente es el nivel de exactitud y el nivel de precisión que tiene la denuncia de la Oficina Anticorrupción, de la mano de Félix Cruz, y de la fortaleza de la denuncia, ¿no? Porque estamos hablando de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. Esta denuncia tiene 2 grandes dimensiones. Una dimensión que está vinculada a, llamémosle, a lo formal, o sea, si el gobierno en las condiciones que lo hizo tenía potestad de tomar este préstamo, si realmente no se hizo violando normas del sector público claras, pero después está la otra cuestión, en la cual nosotros hemos hablado mucho, de la aplicación de fondos. ¿Dónde fue la plata, concretamente? Respecto al primer punto, quiero decirte que de los 6 integrantes del gobierno anterior vinculados al área económica, o sea, 2 ex secretarios de Hacienda, 2 ministros de Hacienda, perdón, y 4 ex presidentes del Banco Central, 4 están procesados. Salvo Lacunza y Pratgay, estamos hablando de Sturzenegger, de Duhovne, estamos hablando de Luis Caputo y de Guido Sandleris. ¿Procesados por esta causa o procesados también por otros hechos? No, me refiero a esta causa en particular, o sea, la denuncia está puesta. Bueno, yo dije procesados, estarán procesados, perdón, dado el nivel de exactitud que tiene la denuncia, esto es una apreciación absolutamente personal. Están denunciados, por supuesto, junto con Mauricio Macri.
Si bien no lo dice explícitamente la denuncia, yo te diría que juega con la figura de asociación ilícita, más allá de que no lo diga expresamente. ¿Por qué? Porque habla de una supuesta connivencia entre los exfuncionarios y los beneficiarios del dinero del Fondo Monetario, explicando muy claramente cómo han sido las causas del endeudamiento macrista, la derivación en la crisis, la ida al Fondo Monetario Internacional, el préstamo gigantesco del Fondo Monetario Internacional, que fue el más importante del mundo, que tomó, digamos que el país que más dinero tomó del Fondo Monetario Internacional, no solamente en términos absolutos, sino en términos relativos respecto a la cuota que como socio tiene Argentina dentro del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, estas violaciones, llamémosle en términos de procedimiento, fueron realmente muy violentas. Por ejemplo, el día 12 de junio del año 2018 se firmó la carta de intención sin tener ningún papel armado, sin tener ningún informe del Banco Central, sin tener absolutamente nada, y esto tenía que ver con el apuro de Mauricio Macri, no solo por salvar su carrera electoral, de hecho faltaba mucho para la elección, sino precisamente para conseguir dólares frescos para darle salida a los fondos de inversión que habían entrado alegremente, ¿te acordás del tema de las LEVAC? Alegremente para hacer bicicleta financiera, para entrar en el proceso de valorización financiera que hizo la Argentina y poder salir a un dólar relativamente barato. Toda esta secuencia temporal que va desde mayo del año 2018 a junio del año 2019, que es el periodo en el cual fue vigente el ingreso de fondos del Fondo Monetario Internacional, está contado con lujo de detalles en la denuncia, en un muy buen resumen, que si bien tiene 30 páginas nada más, se lo recomiendo, está en todos los medios, que me parece a mí de lectura obligatoria. Dentro de lo que son las violaciones, una de las cosas, vos recién mencionaste la denuncia de Claudio Lozano. Esta denuncia es de las primeras que se presentó. La causa, la Oficina Anticorrupción, la denuncia, la manda al juzgado número 5 en lo penal, a cargo de la doctora Capuchetti. Y el fiscal Picardi es el que lo está investigando. Esta causa subsume 5 causas que se presentaron de manera individual, entre las cuales está la de Lozano. Una de las violaciones más importantes tiene que ver con la delegación de facultades del poder legislativo al poder ejecutivo. Como bien vos sabés, el artículo 75 de la Constitución delega las cuestiones vinculadas a los empréstitos al Congreso. Ahora bien, la Ley de Administración Financiera es del año 92, previa a la reforma constitucional del año 94. Hay un artículo de Cavallo, digamos, del año 92, en el cual, en el caso de que la negociación o el pedido de empréstito sea con un organismo internacional, esto está delegado en el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa? A posteriori de eso vino la reforma donde dice que estas delegaciones no podían durar más de 5 años, a menos que por una ley específica el Congreso las fuera prorrogando. Esta prórroga realmente fue efectiva hasta el año 2010, donde después se cayó. Con lo cual, esa delegación no existe más. Esto es el punto central dentro de lo formal que tiene esta cuestión. Ahora bien, los exfuncionarios macristas se defienden diciendo que una decisión de política económica no es judiciable. Y en ese sentido, en la denuncia de la Oficina Anticorrupción se cuida en ese sentido de decir que no es el préstamo en sí lo que está denunciado, no es el préstamo en sí lo que está cuestionado, sino precisamente la violación de todos los procedimientos administrativos que estos funcionarios, digamos, llevaron adelante, la violación, para llevar adelante este préstamo, que como todo el mundo sabe, fue un préstamo político, fue un préstamo bancado por Trump para bancar la reelección de Macri, para que no le explotara una situación de default o reprogramación de deuda en el gobierno de él,
más allá de que evidentemente, como vos dijiste hace un rato, no fue una estrategia gananciosa, digamos, para el expresidente, y fundamentalmente el tema de dónde fue la plata, o sea, y esta sí es una cuestión y es un debate central. Desde septiembre del año 2019, previo a la elección, el inefable Mario Negri, en una nota en el diario Clarín, ya abriendo el paraguas de la nefasta herencia que el macrismo le iba a dejar al gobierno actual, decía que en realidad la plata esa no se había fugado, que los 44.000 billones de dólares que habían entrado del Fondo Monetario Internacional no se habían fugado, sino que en su mayor parte habían ido a pagar deuda vieja, o sea, amortización e interés de deuda vieja, fundamentalmente la que habían tomado ellos mismos, ¿no? La que venía del kirchnerismo. Ahora, este argumento lo repitió la CUNSA en noviembre del 2019, a punto de irse, en un documento que sacó el Ministerio de Economía en ese momento, y fue repetido durante el año pasado sistemáticamente en todas las discusiones en diputados y en senadores con la gente de Juntos para el Cambio que defendían esta posición. Ahora, ¿esto es así? Bueno, nosotros tenemos un estudio en el IPIP que nosotros refutamos esta visión. Refutamos esta visión porque y esto también lo toma el Banco Central y lo toma Félix Cruz en la Oficina Anticorrupción, el dinero es fungible. Y lo que hay que recordar es que a partir de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el ingreso de esos 44.000 millones de dólares, se produjo en la Argentina un ajuste monumental, tanto monetario con tasas de interés por el cielo, que fundieron a pymes, que fundieron a muchos monotributistas y a muchos trabajadores, y fundamentalmente un ajuste fiscal que no solamente afectó los salarios estatales, sino el gasto público en su conjunto, o sea, los gastos de capital, obra pública, etcétera, etcétera. El objetivo de eso era un objetivo externo, o sea, bajar el consumo popular, junto con eso que bajen las importaciones y que el saldo de la balanza comercial aumentara. Adivina dónde fue el saldo de la balanza comercial. Digo, exacto, o sea, como el dinero es fungible, si lo que no se fugó porque pagó deuda fue la plata del Fondo Monetario Internacional, lo que sí se fugó, y este es el argumento que hay que repetir hasta el cansancio, fue el esfuerzo popular y el sacrificio de lo que significó el gigantesco ajuste macrista del 2018 y 2019. Y esto es central para que quede claro como refutación empírica del argumento de Juntos para el Cambio respecto al destino de ese dinero. Decime una cosa, Alejandro, ¿qué responsabilidad le cabe al organismo financiero internacional en esto? Acá ha habido funcionarios que eran conscientes de lo que estaba sucediendo en la Argentina y del proceso de endeudamiento y fuga, porque incluso ya habíamos tenido episodios anteriores en los cuales los organismos financieros internacionales habían asumido la responsabilidad que les había cabido en otras oportunidades de préstamos que no hubieran debido suceder. ¿Cómo puede ser que esto se reitere? Bueno, a ver, no hay antecedente de crédito de esta naturaleza, como dije hace un rato, violando todas sus normas, el Fondo Monetario, ya te digo, por varios motivos. Primero, por cantidad, en términos absolutos de dinero. Segundo, y esto me parece que es central respecto a la cuota que tenía Argentina, pero también hay algo que es central. El nivel de concentración de los vencimientos daba por hecho que Argentina nunca, bajo ninguna condición, incluso la más optimista, hubiera podido devolver ese dinero en el plazo en el cual se pactó, que era prácticamente devolver los 44.000 millones de dólares en 3 años. Un absurdo, digamos, que no daba. Ahora, ¿por qué se dio eso? Se dio eso, primero por presión política de Trump como gesto hacia Macri, fundamentalmente por la postura geopolítica, todavía Bolsonaro no estaba, digamos, la postura geopolítica, el rol que tenía Macri dentro de la geopolítica latinoamericana y quizá en el embate de la guerra comercial China-Estados Unidos.
Entonces, esto era digamos, una carta, digamos, que Estados Unidos se quiso. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el país que tiene más poder de voto en el Fondo Monetario Internacional. Ahora, la línea técnica sabía que esto era imposible de devolver y por lo tanto hay una responsabilidad directa. Ahora, no hay antecedente tampoco de que el Fondo Monetario haya hecho quita de capital en una devolución de un préstamo y sí, digamos, acuerdos de facilidades extendidas condicionadas. O sea, condicionadas implica que el Fondo Monetario te va a poner el déficit fiscal que tenés que tener, te va a imponer una reforma laboral, te va a imponer una reforma previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que estas cosas son básicas. Y hay otro elemento más que me parece muy importante. El ex delegado argentino en el Fondo Monetario durante muchos años, Héctor Torres, en un reportaje de la semana pasada o del fin de semana, hizo una infidencia muy interesante, no queriendo dar el nombre del funcionario del Fondo Monetario Internacional que se lo dijo, pero dijo que en el momento en que Duhovne estaba negociando el préstamo, el Fondo Monetario Internacional le sugirió poner un cepo porque sabían que el dinero se iba a fugar por las condiciones macroeconómicas de Argentina, un déficit de cuenta corriente del 5% y esa orgía financiera con todos los instrumentos en pesos, las LEVAC, etcétera, y títulos que hablábamos hace un rato. Duhovne aparentemente le contestó al delegado del Fondo Monetario Internacional: nosotros vinimos para desarmar el cepo y no vamos a irnos con un cepo o no vamos a poner un cepo. Lo cierto es que el no, digamos, poner limitaciones a la cuenta capital y limitaciones fundamentalmente al control de cambio, a un control de cambios, a la liberalización de los cambios, determinó que se fugaran de esos 44.000 millones, 37.000 en el periodo del préstamo del Fondo Monetario, o sea, entre junio del 2018 y julio del 2019. Respecto a tu pregunta, la corresponsabilidad es evidente. Ahora, es cierto, por otro lado, que el Fondo Monetario tiene, llamémosle, cierto blindaje. Habría que acudir a su mandante, que son las Naciones Unidas, o hacer una denuncia en La Haya y ver cómo nos va en ese sentido. O sea, qué instrumentos tiene Argentina. Pero también es cierto que dentro de lo que es esta denuncia de la cual estábamos hablando, de la Oficina Anticorrupción, dice que pese a que se daban todas estas condiciones, está fuera de la justicia argentina poder incidir, digamos, en una denuncia sobre el Fondo Monetario Internacional. Pero recordemos que si bien Argentina no tiene jurisdicción, sus tribunales, sobre los organismos financieros internacionales, bien podría el juez argentino, el juez local, indicar, sugerir o pedir que se presente una denuncia a nivel internacional. Digamos que él no podrá juzgar al organismo financiero, pero sí podrá, en sus conclusiones, en su sentencia, dar un mandato al Congreso de la Nación y al Ejecutivo para que intervenga en ese sentido, ¿no? De hecho, la sugerencia de los que más han estudiado este tema es, ya te digo, acudir a la Corte de La Haya, lo cual no creo que haya demasiados antecedentes de una situación de esa naturaleza. Pero es cierto que tampoco hay demasiados antecedentes de un préstamo de estas características. Bueno, no te olvides que el Fondo Monetario Internacional es un club de países. Una cosa es la Corte de La Haya en términos de un conflicto entre el Estado Nacional y el organismo financiero internacional, que tiene una personería jurídica derivada de la personería de Naciones Unidas. Uh-huh. Pero otra cosa es la responsabilidad penal de los funcionarios directamente involucrados, porque acá hay funcionarios nacionales y los funcionarios internacionales, por más de que tengan una cierta inmunidad, hay una responsabilidad. A ver, los burócratas, los que llevan la información, esto es como, la responsabilidad en una sociedad anónima la termina teniendo el directorio. O sea, y el directorio del Fondo Monetario Internacional está compuesto por representantes de países.
O sea que son los mismos países los que votaron y lo que son los responsables de este crédito. Por más que haya habido sobornos, venalidad o cosas que nos podamos llegar a imaginar respecto a los funcionarios de segunda o tercera línea del Fondo Monetario, no van a ser de última responsables. A lo sumo perderán su cargo, pero acá los responsables directos, los que votaron el crédito a la Argentina bajo las formas que lo votaron, son los mismos países. Los mismos países que integran el Fondo Monetario Internacional y los que tienen mayor representación. Acordate que en ese momento Estados Unidos empujó por esto, pero los países europeos eran bastante poco proclives a este crédito. Bueno, en resumen, yo creo que esta causa va a avanzar. Creo que esta cuestión no termina acá, porque una de las cosas que dice la denuncia, y me parece la más importante, que le indica a la jueza la necesidad de que le indique, por otro lado ella, al Banco Central, que libere el secreto bancario y el secreto cambiario sobre aquellos que operaron dólares en cantidad, digamos, de los principales operadores de dólares, que por otro lado en el informe del Banco Central nos muestra que están altamente concentrados en pocas empresas y en pocas personas físicas, y que eso va a generar una revolución, porque en definitiva se van a conocer con nombre y apellido cuáles son las empresas que más dólares compraron, cuáles son las empresas que tenían más stock de LEVAC y que las desarmaron para comprar dólares, cuáles son las personas físicas que hicieron exactamente lo mismo, y eso por supuesto va a tener una movida mediática realmente importante. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho y esperamos seguir atentos el transcurso de esta denuncia y ver cómo todo se encarrila, y esperemos llegar a un buen puerto con resultados donde la deuda la paguen los que la generaron, y también que esto revierta en algún tipo de recuperación por parte de los sectores que hoy se ven damnificados. Así que te agradecemos mucho y hasta la próxima. No, gracias por la invitación. Nos vemos.